Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Ya son las 8 de la mañana, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de la materia de física, ¿ya? Muy bien. En este capítulo o esta semana vamos a ver el capítulo de vectores, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos del capítulo? Identificar las características de los vectores, es decir, módulo, dirección y sentido, y diferenciarlos de las magnitudes escalares, ¿ya? También nos habla de aplicar las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación. Y aplicarlos y multiplicación por un escalar en problemas de biomecánica y rehabilitación, nos dice, ¿no? Descomponer vectores en sus componentes y emplear vectores unitarios para describir direcciones en imágenes médicas y anatomía. Calcular el producto escalar y el producto vectorial interpretando su aplicación en trabajos respiratorios, radioterapia y torques articulares. Integrar los conceptos vectoriales en casos prácticos de cardiología, radiología y fisioterapia y robótica médica, ¿ya? Hubiéramos explicado objetivo por objetivo, pero en el capítulo lo vamos a ver, ¿no? Recuerden que la anterior semana nos hemos atrasado un poco y al final hemos tenido que volar. Entonces ahora vamos a volar en las diapositivas explicando de mejor manera, ¿ya? El contenido que tenemos es este, ¿no? Vectores, introducción, vamos a definir lo que es un vector, suma y sustracción de vectores, componentes de un vector, vectores unitarios, producto escalar de vectores, producto vectorial de vectores y por último, como siempre, la bibliografía, ¿ya? Empecemos, ¿no? En física vamos a distinguir dos tipos de cantidades, ¿ya? Vectoriales y escalares. Recuerden ustedes, la anterior semana hemos hablado de magnitudes, ¿ya? Toda magnitud física tiene sus unidades, dijimos, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos entrando un poquito más allá y estamos diciendo que esas magnitudes pueden ser escalares o pueden ser vectoriales, ¿ya? Las cantidades escalares se entienden solamente con un número y su unidad. No necesitan más datos, ¿ya? Por ejemplo, si medimos la temperatura del cuerpo, ya vamos a decir que una persona tiene 36 o 37 grados centígrados, ¿no? Con eso ya la información está completa, ¿ya? No necesitamos más datos. También podríamos decir que cierto medicamento tiene una masa de 500 miligramos, ¿no? 500 miligramos de paracetamol, por ejemplo. Tampoco ya no necesitamos más información para dar sobre la magnitud y el tema de la masa, ¿no? Tal vez necesitemos dar el tema de los horarios, pero ya eso es muy diferente, ¿no? Los horarios que debe tomar el paciente, ¿ya? Entonces, una magnitud escalar solamente necesita la magnitud y la unidad para ser expresado totalmente, ¿ya? En cambio, la magnitud vectorial, ¿ya? La magnitud vectorial necesita más datos, ¿no? Como ser la magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Entonces vamos a ejemplificar, por ejemplo, una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial, por ejemplo, es la velocidad, ¿ya? Yo les voy a dar el ejemplo de la velocidad. Hablamos de un minibús que está viajando de La Pérez hacia La Ceja, ¿ya? Pero a una velocidad de 80 kilómetros. Si solamente hablamos de que aquel minibús está yendo a una velocidad o está viajando a una velocidad de 80 kilómetros por hora, la información no está completa, ¿no? Porque nosotros tenemos que decir, ese minibús está viajando de La Pérez a La Ceja con una velocidad de 80 kilómetros por hora.
o de la ceja hacia la Pérez con la misma velocidad, ¿no? Entonces, esa información es la que falta complementar cuando hablamos de magnitudes vectoriales, ¿ya? De la misma manera, ¿no? Cuando hablamos de la fuerza, por ejemplo, ¿no? Si decimos que nuestro bíceps genera una fuerza de 50 newtons, tendríamos que decir, el bíceps genera una fuerza de 50 newtons doblando el brazo hacia el hombro, ¿no? ¿Ya? La fuerza también es una cantidad vectorial, por eso necesita que se le dé una información de la dirección y sentido. ¿Ya? No es lo mismo empujar una caja, ¿ya? Con una fuerza hacia la pared o empujar esa misma caja desde la pared, ¿ya? Le estamos dando una dirección. De la misma manera podríamos hablar que el flujo de sangre tiene una velocidad, pero el flujo de sangre tiene una dirección, tal vez desde el corazón hacia alguna extremidad, ¿no? Tiene una dirección, ¿ya? Esa es la velocidad. Entonces, ahí nosotros ya podemos diferenciar y ustedes ya pueden diferenciar qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial. Tenemos que tener en cuenta aquello, ¿ya? Por ejemplo, el peso, ¿no? Hace rato hablábamos de lo que es masa. Masa, 500 miligramos de paracetamol, dijimos, ¿no? No necesita mayor información, ¿ya? Porque el peso es una magnitud vectorial, ¿no? Alguna vez me preguntaron por qué el peso es una magnitud vectorial, ¿ya? El peso, yo les dije que es la multiplicación de la masa por gravedad porque tiene unidades de aceleración, ¿ya? Entonces, les había comentado también que todo cuerpo que tiene masa, ¿ya? Es atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de peso, estamos hablando de que su dirección es hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Tal vez en peso puede ser un poquito confuso, ¿no? Con masa. Entonces ustedes me dirán del peso, ¿qué información tengo que dar? O sea, me ha explicado de lo que son las movilidades, velocidad de la sangre, me ha explicado de lo que es fuerza, sí se entiende que es vector, pero del peso no se entiende, tal vez me dirían, ¿no? Entonces, esa es la explicación para que el peso sea denominado vector. Su dirección es hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? En la diapositiva ahí nos habla, ¿no? Fuerza, velocidad y peso, ¿no? Son las unidades que ya les he explicado, ¿ya? Continuamos. Vamos a hablar ahora del sistema coordenado, ¿no? Nosotros hemos visto en física, en matemáticas, en trigonometría, el sistema coordenado, ¿no? Cuando necesitamos ubicar un punto en el espacio, no basta decir el objeto está ahí. Tú tienes que darle una información con una referencia exacta, ¿ya? Por eso se utiliza el sistema de coordenadas cartesianas, donde se tiene, ¿no? Aquí como vemos, se tiene dos líneas, una línea que es vertical y una línea que es horizontal, ¿ya? El eje de las X, que sería la horizontal, sus micrófonos, por favor, les ruego. Tiene merienda. Señorita Maciel Arce, por favor, su micrófono. Ya, muy bien. Continuamos, ¿no? Entonces, necesitamos dar una referencia y como les decía, aquí tenemos dos líneas que se cruzan, ¿ya? Dos líneas. Una línea horizontal, totalmente horizontal y otra totalmente vertical. Entre ambos tenemos un ángulo de 90 grados, ¿listo? Entonces ahí tenemos el eje de las X, que a veces le llamamos, y el eje de las Y. O también le llamamos las abscisas X y las ordenadas Y, ¿ya? Entonces, esto nos sirve para referenciar, porque el punto en donde se cruzan, el punto en donde la línea horizontal y la línea vertical se cruzan, es el origen, ¿ya? Es el punto 0,0. ¿Listo?
A partir de ahí yo puedo ya tener, eso es mi referencia, a partir de ahí yo puedo trazar o dibujar diferentes puntos ya con un valor específico en X y específico en Y. Por ejemplo, este punto P, el punto P, me dice que tengo 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 unidades en X y 1, 2 y 3 unidades en Y. Y este es el par ordenado, ¿no? 5 unidades en X y 3 unidades en Y. De la misma manera, el punto Q dice que tengo 3 unidades en el eje Y, pero negativo, ¿no? Negativo. Algo también que debemos recordar, me estaba olvidando, algo que también debemos recordar, para el eje del sistema coordenado, el eje X positivo es hacia la derecha y el eje X negativo hacia la izquierda. El eje Y positivo es hacia arriba y el eje Y negativo es hacia abajo. Ya eso tenemos que recordarnos. Entonces, por eso el punto Q nos está marcando lo siguiente, ¿no? Menos 3 en X y dice 1, 2, 3, 4 en Y positivo. ¿Ya? Para eso nos sirve el sistema coordenado y lo vamos a utilizar para trazar lo que son vectores y las distintas operaciones que se necesita hacer con el tema de los vectores, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Acá seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Pero aquí nos dice, miren, vamos a la anterior diapositiva, aquí yo necesitaba cuántas unidades tengo que tener en el eje X y cuántas unidades tengo que tener en el eje Y para encontrar en el punto. Esto se llama sistema de coordenadas cartesianas o sistema de coordenadas rectangulares, ¿ya? Por eso tienes ángulos rectos, les dije que es 90 grados, ¿no? Si se dan cuenta, en las líneas que se cruzan, en los 4 lados tenemos 90 grados, ¿no? 90 grados entre las líneas, ¿ya? Acá es un poquito diferente, ¿no? Tengo el mismo sistema de ejes, ¿ya? Pero ya no tengo el, la cantidad X y la cantidad en Y para representar. Aquí sí, ¿no? Pero a ver, vamos a leer qué es lo que dice. Las coordenadas cartesianas también se llaman coordenadas rectangulares. A veces es más conveniente representar un punto en un plano por sus coordenadas polares, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de lo que son las coordenadas polares, ¿ya? Las coordenadas cartesianas son lo que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿ya? Las coordenadas polares nos hablan de que tenemos que tener estos dos datos, ¿ya? Estos dos datos que son una posición y un ángulo, ¿ya? Dense cuenta ustedes que para encontrar, por ejemplo, el punto X y Y, para encontrar este puntito, yo solo le puedo decir cuánto es la posición R y es como cuánta distancia tiene este vector y darle un ángulo. Ya no le estoy dando el valor de X y Y, sino ya le estoy dando el desplazamiento y el ángulo. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento R es desde el origen de las coordenadas hasta el punto, ¿ya? Y tita es el ángulo que forma esa línea con respecto al eje horizontal. Entonces, para que lo puedan ver más fácil, tal vez podemos ubicar dos puntos en el sistema y en un punto tenemos que hablar de la cantidad de unidades que avanzamos en X y en Y. Y en el otro sistema solo tenemos que dar cuál es la cantidad que necesito para llegar a ese punto y el ángulo, ¿ya? En muchas ocasiones esta es la manera más fácil de expresar, ¿ya? Un vector, indicándole la distancia del origen al punto y el ángulo que tiene respecto a la horizontal, ¿ya? Por eso hablamos de dos coordenadas, ¿no? Rectangulares o cartesianas y este último que es las coordenadas polares, ¿ya? Por favor, esa diferencia tenemos que repasar, ¿ya?
continuamos, ¿no? Como dijimos, el sistema de coordenadas polares es otra manera de ubicar un punto en el espacio, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Si nosotros nos basamos en esta figura, podemos aplicar las propiedades trigonométricas, ¿no? Porque seno del ángulo θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ya? Y esto está manejando acá, ¿no? Seno del ángulo θ, dice cateto opuesto sobre hipotenusa, y aquí tenemos coseno del ángulo θ, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ya? Perdón. Y también habla de tangente, ¿no? Tangente del ángulo θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso debe estar. Aquí está, ¿no? Tangente del ángulo θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? ¿Qué podemos obtener nosotros ahí? Ahí ya podemos obtener lo que teníamos en el sistema coordenado, ¿no? Ya. Tenemos la distancia en Y, cuánto debe avanzar en el eje Y, cuánto debe avanzar en el eje X, ¿ya? Y mediante lo que es tangente podríamos hallar nuevamente el ángulo y también encontrar lo que es R, ¿no? Por Pitágoras, ¿ya? Y por último nos dice, el vector posición puede indicarse tomando como referencia las direcciones convencionales norte, este, oeste y sur, que para nosotros es la referencia que utilizamos normalmente en los mapas, ¿no? Norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Vamos a continuar. Ya, acá, por ejemplo, estamos representando dos vectores, ¿no? Represente los vectores posición, nos dice el ejemplo, ¿no? Entonces, este vector de acá nos dice 20 metros hacia el oeste, ¿ya? 20 metros hacia el oeste. Y solo los represento de esa manera. ¿Por qué? Porque los 4 puntos cardinales nosotros lo estamos representando en cada eje. Ya no estoy poniendo acá X y Y, sino lo estoy poniendo los puntos cardinales, ¿ya? Y muchos ejercicios de vectores de la misma manera nos van a hablar, ¿no? Una persona avanza 10 metros al norte, 5 metros al sur, más o menos de esa manera, ¿no? Entonces, por eso estamos ejemplificando con los puntos cardinales, ¿ya? 20 metros oeste, nos dice un vector, ¿no? 20 metros hacia el oeste, ¿ya? El otro nos dice 40 metros del, al norte del este, a 40 metros al norte desde el este, dice, ¿no? Acá, al norte del este, con un ángulo de 30 grados, ¿no? De esa manera también representa, ¿no? Y dense cuenta que estamos representando con coordenadas polares, ¿no? Porque le estamos dando la distancia o longitud y le estamos dando el ángulo. En este primer caso no es necesario el ángulo, ¿no? Porque ya le estoy diciendo directamente hacia el oeste, ¿ya? Definición de un vector. Ya creo que ya lo hemos definido, que es un vector, pero aquí repetimos nuevamente, ¿no? Y nos dice que un vector es una magnitud que posee módulo, dirección y sentido. A diferencia los escalares que solo se requiere un número y una unidad, ¿no? A diferencia de los escalares que solo requieren un número y su unidad, ¿ya? Entonces, eso ya lo tenemos nosotros bien conceptualizado, lo que es un vector. Ejemplos de escalares, ¿no? También ya lo hemos mencionado, ¿no? La temperatura, dijimos, ¿no? Después también dijimos el tema de la masa, ¿ya? Ejemplos de vectores son la fuerza ejercida por un músculo, la velocidad del flujo sanguíneo en una arteria o el campo eléctrico cardíaco registrado en un electrocardiograma. ¿Ya? Continuamos. Ejemplos, ¿no? Ejemplos donde se visualizan el tema de los vectores en el cuerpo humano. En esta diapositiva se muestra, ¿no? Un diagrama anatómico de la pierna y la cadera, donde una persona está de pie, ¿ya?
lo que se busca ilustrar aquí es las fuerzas que pueden actuar, ¿no? La fuerza es un vector, les había dicho, ¿no? Aquí tenemos la normal, ¿no? La normal que siempre se da la reacción del piso por la tercera ley de Newton. Si nosotros estamos pisando, ¿no? Eh, la faz de la Tierra, estamos generando una presión, nuestro peso está yendo, ¿no? Hacia ahí. Entonces, por la tercera ley de Newton, acción y reacción, también hay una reacción del suelo. Eso se llama la normal, ¿ya? La normal es igual al peso. Por eso estamos en equilibrio, no lo hundimos el piso, ¿ya? Después también nos dice que el peso, ¿no? El peso de toda la pierna que se encuentra acá, su centro de gravedad, también mediante un vector fuerza está demostrado, ¿no? Ahí nos dice, ¿no? Peso de la pierna. Aquí hay también dos reacciones, ¿no? M y R, donde tenemos una interacción de los huesos, ¿ya? Acá también tenemos una ilustración, ¿no? Modelo de varilla y cuerda que representa la acción de los músculos al contraerse en una postura específica, ¿no? Esto está modelado, lo que está haciendo el cuerpo humano está modelando de la misma manera este mecanismo, ¿no? Y obviamente aquí vamos a encontrar igual vector reacción o vector del peso, vector reacción, interacción de las fuerzas, etcétera, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos ver también alguna aplicación de los vectores, si bien no es tan profundo, pero son los principios, ¿no? De los vectores en nuestro cuerpo humano, ¿ya? Acá también vemos otra aplicación, ¿no? Que muestra un examen Doppler de flujo sanguíneo, ¿no? Este tipo de examen es una técnica de imagen que permite ver cómo se mueve la sangre, ¿ya? Dentro de los vasos sanguíneos. En ese sentido, aquí abajo vemos un vector, ¿ya? Y dice U, eso significa la velocidad de la sangre, ¿ya? Y la flechita nos está indicando en qué dirección va el flujo sanguíneo. Entonces, en ese sentido, con este examen se pueden detectar algunos problemas, ¿no? De las arterias y las venas, ¿ya? Pero se mide la velocidad que es una magnitud vectorial, ¿listo? Seguimos hablando de la definición de un vector. Esto es básicamente un vector, ¿ya? Tiene el módulo, ¿ya? El módulo es el tamaño, ¿ya? Este es el punto de aplicación o el origen, ¿ya? Tiene su sentido y dirección. Sentido es la flechita, ¿no? Está yendo hacia arriba, pongámosle, ¿no? Y dirección le daríamos con el ángulo, ¿ya? Entonces, estos son los elementos de un vectorcito. Ya, acá seguimos hablando de la definición de un vector, pero nos dice acá que la notación de un vector está dado con flechas encima del símbolo A, ¿ya? Lo podemos denotar de esta manera, vector, ¿ya? En muchos libros van a ver ustedes que tiene el nombre del vector, por ejemplo, si es velocidad, ya tiene una B y una flechita encima, ¿ya? Otros textos no tienen la flechita, pero tienen las letras en negrilla, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos diferenciar que son vectores. O si tiene un gráfico, ya de mejor manera, miren, acá ya podemos diferenciar cómo se denota un vector, ¿ya? También se puede definir las componentes en el plano cartesiano. Ya hemos hablado, ya hemos diferenciado lo que es el plano cartesiano y las coordenadas polares, ¿no? Y las coordenadas rectangulares, ¿no? Aquí estaríamos hablando de lo que son coordenadas rectangulares. Tengo el vector A, ¿ya? Y tengo su componente en el eje X y tengo su componente en el eje Y. Eso nos dice, ¿ya? Pero esto también se puede escribir de esta manera. Esto también se puede escribir de esta manera. Vector A, ya, aquí lo vamos a decir esto. Esto
se puede escribir de esta manera también. ¿Ya? Se puede escribir de esta manera. Vector A, tenemos el vector componente en X y le da dirección, ¿ya? Y le da dirección. Una Y, este es el vector unitario, ¿no? En el eje X, ¿ya? Una Y pareciese con su sombrerito, ¿ya? Eso nos dice que es en el eje X, es su vector unitario Y. De la misma manera, componente de A en Y, pero tiene ya la J y su sombrerito, es un vector unitario en el eje Y, ¿ya? De esta manera también se lo puede denotar, ¿ya? El vector. En un plano tridimensional lo mismo, ¿no? En un plano tridimensional ya no vamos a tener solamente X y Y, sino tendríamos un tercer espacio más. Y esto es lo que vemos acá, miren. Estaríamos hablando tal vez de el X del ancho, el Y de lo alto y el eje Z sería de la profundidad, ¿ya? Si vemos el volumen de estas líneas segmentadas, tendríamos eso, ¿no? El ancho X, la altura es Y la profundidad es Z, las tres dimensiones, ¿no? En eso ya en tres dimensiones tengo tres valores, ¿ya? Para determinar el ancho, alto y la profundidad, ¿ya? Y aquí está. De la misma manera, si el vector es tridimensional, ya no va a estar en el plano solo X y ya va a estar saliendo, digamos, de lo que es la pizarra o de la pantalla, se imaginan esto, ¿no? Entonces necesito saber cuántas unidades tienen X, cuánto en y cuánto en Z, para llegar a la puntita del vector, ¿no? Que sería la ubicación gráfica en donde tengo el final de nuestro vector, ¿ya? Pues, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Es el vector cardíaco, ¿ya? Es un concepto fundamental en la interpretación del electrocardiograma, ¿ya? Al analizar la dirección y magnitud de estos vectores, ¿listo? Si se dan cuenta ustedes, aquí tengo, ¿no? Vectorcitos, ¿ya? Vectores. Entonces, nosotros, o al hacer lo que es el electrocardiograma, los médicos pueden obtener una información sobre el estado del corazón, ¿ya? Detectando anomalías que podrían pasar desapercibidas en un análisis superficial. Entonces, el electrograma me va a dar más o menos este gráfico que tenemos acá, ¿no? Entonces, esta es una muestra ideal, es como deberíamos tener los resultados, pero no siempre vamos a tener los mismos ángulos, ¿no? De acuerdo a eso, médicos pueden dar su veredicto sobre el tema de la salud del paciente mediante lo que es un electrocardiograma, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no? Estoy trasladando este vector 1, por ejemplo, acá está, ¿no? 0 grados tiene, ¿no? Acá está, ¿ya? Estoy trasladando este vector 3, por ejemplo, acá. Solo estoy trasladando al círculo. Esto es lo ideal que se debería tener y aquí lo estoy trasladando al círculo, ¿ya? En el círculo tengo 360 grados y aquí lo estoy trasladando, ¿no? El vector 2, por ejemplo, ¿no? El vector 2 está, ¿ya? Y lo mismo tenemos, ¿no? ABL, ABR y AB, ¿ya? Eso es lo ideal, ¿no? Es un ejemplo de aplicación de los vectores en nuestro área de salud, ¿ya? Continuamos. Vamos a ver acá lo que son las propiedades de los vectores, ¿ya? La primera propiedad de la que nos habla es igualdad de vectores. Dos vectores pueden ser denominados iguales, ¿ya? Si tienen, dice, ¿no? La misma magnitud y la misma dirección y sentido.
¿ya? Si este vector A tiene el mismo tamaño, dirección, es decir, apunta hacia arriba, y el mismo ángulo que este otro, son denominados los dos vectores iguales, ¿ya? Por eso nos habla de igualdad de vectores. Y acá también nos aclara, ¿no? Pueden tener diferentes puntos de origen, ya que es posible moverlos de manera paralela sin alterar su propiedad. Este vector puede estar más arriba, no hay problema. El vector puede moverse desde, a ver, vamos a trazar, si es posible trazar una línea. ¿Dónde estamos? A ver. Dibujar una línea. Miren, si yo voy a trazar, no sé si se ve, es una recta esto, ¿no? Es una recta, ¿ya? Entonces, el vector B, por ejemplo, acá vamos a poner el vector A, ¿ya? Para el vector A estoy trazando con color, vamos a trazar con color rojo. Miren, ¿no? Este vectorcito A puede moverse en cualquier punto, ¿no? Este vectorcito A, perdón, este vectorcito A, mantener. Wow. Un momentito, permítanme, se salió. Eh, Compartimos. Aquí está. Muy bien. Estaba haciendo una línea, ¿no? Una línea para poder demostrar que el vector puede moverse desde el punto que tengamos. Tiene que estar bien alineado esto, ¿ya? Entonces, el vectorcito puede moverse en cualquier lugar de esta línea, ¿no? Puede estar aquí abajo, pero si se mantiene sus características, es decir, el tamaño, la dirección obviamente hacia arriba, el mismo ángulo, ¿no? Por eso estamos poniendo esta línea, ¿no? Que sería paralela, ¿ya? Entonces, vamos a decir que se cumple esto, es moverlos de manera paralela sin alterar sus propiedades, ¿no? Se puede mover, no le estamos afectando en nada al vector, ¿ya? Por eso en el anterior diagrama, en este diagrama, miren, hemos movido los vectores, ¿no? Pero no hemos afectado en nada. Y lo hemos llevado al círculo, ¿no? Al círculo en donde tenemos los 360 grados, ¿ya? A eso se refiere esa propiedad de que podemos mover sin afectar el tamaño de nuestro vector, ¿ya? Después, ¿qué más nos dice, no? La ley conmutativa en la suma de vectores. Es lo mismo que acá, por ejemplo, es vector 1 más vector 2, es lo mismo que vector 2 más vector 1, ya que el resultado llega a ser lo mismo, ¿no? En el gráfico mismo se ve, ¿no? Aquí estaríamos haciendo yo un análisis gráfico o una suma gráfica de los vectores. Miren, este es el resultado. B. Si hago al revés la suma, de la misma manera, tengo el mismo resultado, ¿no? Si se dan cuenta, ambos vectores resultan tener la misma magnitud, ¿no? Ya, esa es la resultante de la suma de los dos vectores. Por eso nos habla de la ley conmutativa de vectores, ¿ya? Vamos a continuar con la propiedad de los vectores. Ley asociativa de la suma, dice, ¿no? Es lo mismo que A más B más C. Tengo tres valores. Voy a asociar primero B más C y en el segundo caso voy a asociar A más B. ¿Ya? Y aquí tenemos los tres vectores, ¿no? A, B y C. ¿Ya? Entonces, si asocio lo que es B y C, aquí tendríamos, ¿no? B y C más A, tengo la misma resultante,
Y la misma manera tengo a, B primero y luego C, tengo la misma resultado, ¿ya? Entonces no cambia nada cuando yo voy a asociar los vectores en la operación de suma o resta, ¿no? Lo que llevamos lo que manejamos en aritmética más que todo, ¿no? El tema de los signos, no hay problema, ¿ya? Se suma o se resta. Y aquí nos dice, ¿no? Todos los vectores que se suman deben ser del mismo tipo, ¿ya? Eso es algo importante, ¿ya? Por ejemplo, no se puede sumar velocidad con desplazamientos, deben ser dimensionalmente compatibles, ¿ya? Entonces, algún ejercicio nos puede decir, suma los dos vectores, ¿no? Tengo vector velocidad y vector fuerza. Entonces, ustedes dirán, esto no se puede realizar, porque yo no puedo sumar un vector fuerza y un vector velocidad. A eso se refiere, ¿no? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Cuando hago suma de vectores, tiene que ser de las mismas magnitudes, ¿ya? Si sumo velocidad, todos los vectores tienen que ser de velocidad. Si sumo fuerza, todos los vectores tienen que ser de fuerza, ¿ya? Entonces, vamos a tener cuidado con aquello, ¿ya? Continuamos. Seguimos con la propiedad de los vectores, ¿no? Negativo de un vector. El negativo de un vector es aquel vector que tiene la misma magnitud, pero con sentido opuesto. Ya aquí vemos, ¿no? El vector A apunta hacia arriba y el vector menos A sería este. El vector menos A apunta hacia abajo, pero es del mismo tamaño y además tiene el mismo ángulo con la horizontal. ¿Ya? Si yo sobrepongo ambos vectores, se va a hacer 0 el resultado, ¿no? Porque estoy yendo hacia arriba 10 unidades, pongamos, y nuevamente estoy volviendo hacia abajo 10 unidades, ¿no? Entonces voy a quedarme en el mismo origen. El resultado sería 0. ¿Ya? Resta de vectores. ¿Ya? Cuando yo tengo una resta de vector, a mi vector negativo tengo que mantener la magnitud, pero el sentido tengo que cambiar. ¿Listo? Acá, por ejemplo, en la gráfica nos está dando el vector B es hacia arriba, ¿ya? El vector B apunta hacia arriba, pero el vector menos B apunta hacia abajo, ¿ya? Entonces, esa nomás es la manera de hacer la resta, ¿ya? De que yo tengo un vector y si quiero hacer resta, lo invierto, la magnitud se mantiene y ese sería mi vector menos B. Entonces, aquí tenemos, ¿no? A menos B igual a C. ¿Ya? Eso se interpreta acá. ¿Ya? Continuamos. Propiedades de los vectores. Estamos en la propiedad F, multiplicación de un vector por un escalar. ¿Ya? Si el escalar es positivo, el vector resultante tiene la misma dirección y su magnitud se escala, dice, ¿no? Si el escalar es negativo, el vector resultante tiene la misma magnitud relativa, pero apunta en el sentido contrario. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? No, si yo multiplico por un número cualquier vector, se hace la operación, ¿ya? Ya, si el número que interpreto perdón, si el número que multiplico es positivo, el vector simplemente crece, dice, ¿no? El vector simplemente crece. Ahora, si yo multiplico por un número negativo, el vector, aparte de crecer, tiene que girar, porque estoy ya dándolo a la vuelta con el negativo, ¿no? Es como en este caso, ¿ya? Entonces, un vector puede multiplicarse por un escalar, sí se puede multiplicar, ¿ya? El vector 5A, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Será 5 veces más largo. Y si se tiene el vector menos un tercio de A, va a ser un tercio, el vector dividido entre 3, nomás así pequeñito, pero vamos a tener que girar porque tiene el signo negativo acompañado, ¿ya? Pero en sentido opuesto, por eso. ¿Listo? Seguimos. Ahora hablamos de lo que es la suma y sustracción de vectores, ¿no? Ya hemos entrado más o menos, les he dicho, ¿no? Si es positivo o si es suma, se mantienen los vectores que nos han dado como datos, pero si es resta, estaríamos girando el vector,
¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar del método de los polígonos, ¿no? Es el método tal vez más conocido, en donde vamos poniendo vector sobre vector, punta y cola, dice acá, ¿no? Punta y cola, ¿ya? Entonces, el vector S1, por ejemplo, el vector S1 tiene su origen y su final, ¿no? Es como una flechita al final, ¿no? Al culminar la flecha del vector S1, empiezo a partir de ahí el vector S2 o el segundo vector, ¿ya? El segundo vector concluye acá, pero yo quiero hacer la operación de S1 más S2 está haciendo acá, ¿ya? S1 más S2 es igual a S, ¿ya? Entonces aquí esto es S1, S1 más S2, ¿ya? S2, ¿ya? Así diríamos, ¿no? Esto es igual a eso. Es suma de vectores, pero por el método de los polígonos, ¿ya? Entonces continuamos, ¿no? Wow, nuevamente, un poquito, por favor, ¿ya? Ahora sí. Ya, entonces eso nos quiere decir, ya, es la suma de los dos vectores, pero ¿qué estamos aplicando? Sobreponer, ¿no? El vector S1 lo estoy sobreponiendo, puntero láser, ¿ya? Dibujo primeramente el vector S1, al finalizar el vector S1, inicio el vector S2, ¿ya? Tengo los dos vectorcitos. Y cerrando, ¿no? Con el vector desde el origen hasta el final del último vector, tengo la resultante, ¿ya? Ese es el método del polígono. Aquí tenemos otro método, ¿no? Que es perdón, seguimos, ¿no? Con el mismo método del polígono, ¿ya? Tenemos tres vectores, S1, S2 y S3. Podríamos empezar sumando S1, S2 y S3 de manera ordenada, ¿ya? De manera ordenada, ¿ya? Tenemos ahí los tres vectores y el resultante de la suma de los sería este vector S, ¿ya? Este vector S. Pero como hemos dentro de las propiedades, la conmutatividad, es decir, cambiar de lugar los vectores, no me debería afectar, dijimos, ¿no? Entonces estoy empezando la última figura, estoy empezando primeramente dibujando el vector S2, el vector S1 y el vector S3. Si nos damos cuenta, el vector S, que es resultante, me está dando la misma longitud, dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, estamos poniendo, dígame. disculpe una pregunta. Estábamos hablando sobre lo que eran los vectores negativos. En Ajá, este caso, el vector S3, el negativo del vector S3 sería lo mismo, hacia pero hacia arriba. arriba. Exactamente, hacia arriba sería el vector. Ah, ya está. Eso Sentido tenía duda. contrario, sentido contrario, teniendo todas las características, el tamaño, todo lo demás. Entonces, tendrían que presentarnos el vector positivo para que tal vez dibujamos el vector negativo. Les pueden presentar el negativo o el positivo, ¿no? Tal vez nos dicen el vector menos S3 es este, ¿no? Tal vez nos dan el valor del menos, pero nosotros necesitamos del positivo, igual tendríamos que invertirlo. ¿Ya? Así Ah, sería el ya. vector S3 negativo, ¿no? Hacia arriba. Ah, ya. Está bien, ingeniero. Gracias. Ya, muy bien.
continuamos, ¿no? Acá tenemos otro ejemplito, ¿no? Y nos da ya más operaciones para realizar. Y nos dice, ¿no? Realice gráficamente las siguientes sumas y sustracciones de vectores, en donde A, B y C son los vectores presentados. Por ejemplo, aquí nos está presentando los vectores positivos de cada uno, vector A positivo, vector B positivo y vector C positivo, ¿ya? Y lo que nos está pidiendo es vector A más B, ¿ya? Vector A más B más C, y aquí en este caso nos pide menos B. Acá también nos pide vector A más vector B menos el vector C, ¿ya? Entonces podemos hacer las distintas operaciones con lo que son los vectorcitos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente página en donde tenemos desarrollado, ¿no? El primer caso es A más B. Y nuevamente tenemos los tres vectores, ¿ya? A más B, ¿cómo serían? Traigo el vector A acá, ya el origen y el final, y a partir del final del vector A inicio el vector B. Aquí está el vector B, ¿ya? Solo nos pedía A más B, entonces ese es el resultante del vector A más B. En el segundo caso, nos pedía A más B más C. Primer vector A, segundo vector B, tercer vector C, y aquí tendríamos, ¿no? A más B más C, ¿ya? Tercer caso, o tercer inciso en todo caso, no nos pedía A menos B. A dibujo, pero como decía su compañera, el vector más B sería lo mismo, pero con dirección contraria. Y aquí está dibujado el vector menos B, ¿ya? Es lo mismo, pero la dirección es contraria, A menos B. Y el resultado es este, de A menos B. Y por último nos pedía A más B menos C. El vector A se dibuja de el dato que tenemos acá, ¿no? El vector A, posteriormente el vector B y menos, dice, ¿no? El vector C apuntaba hacia abajo y el vector menos C tiene que apuntar contrario, 180 grados contrario, ¿no? O perdón, 300, o sí, 180 grados, ¿no? Hacia arriba, menos C, ¿ya? Y el resultante es este, A más B menos C, ¿ya? Quedamos en esta diapositiva, que es otro método ya más analítico. Este método es más gráfico, si se han dado cuenta, ¿no? Es poner un vector sobre otro vector, ¿ya? Si hacemos la solución de nuestro vector de manera gráfica, respetando el tema del ángulo, respetando el tema de las unidades, el tema de la escala de cada uno de los vectores, esta es la manera más fácil de realizar, ¿ya? Pero si hacemos de manera analítica, vamos a tener que utilizar el método del paralelogramo, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva vamos a quedar porque ya había sido 8:50, ¿no? Entonces, el método del paralelogramo se utiliza para sumar dos vectores y las resultantes de los dos vectores cuyos orígenes coinciden, dice, ¿no? Si yo quiero hacer A más B, por ejemplo, acá, si yo quiero sumar los vectores A y B, coincido los orígenes de los dos, ¿ya? Y traslado cada uno de los vectores de manera paralela, ¿no? El B lo traslado acá y el A lo traslado acá. Y donde cierren esos dos vectores que estoy trasladando con líneas segmentadas, es la resultante, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de este? Que podemos aplicar la ley de los cosenos para encontrar el vector resultante. Ya nos estaría hablando de una manera de solucionar los vectores de manera analítica, es decir, con resultados de valor numérico, ¿ya? No sé si tenemos algunas consultas, 1 o 2 minutitos, por favor. Inge, entonces, respecto a la anterior diapositiva sobre la sustracción y suma de vectores, la resultante sería la suma de cada uno de esos vectores. Sí, a ver, aquí ya nos han pedido, miren, acá nos han pedido, el inciso A nos pide A más B, nada más.
El inciso B nos pide A más B más C. El inciso C nos pide A menos B. El inciso D nos pide A más B menos C. Esas operaciones estamos haciendo nosotros acá. Son las 4 operaciones que nos han pedido. A más B más C, A menos B, A más B menos C. ¿A eso se refería más o menos? O no sé si les respondí bien. Sí, estoy en Inge. Ya, entonces cuando nos den un ejercicio de vectores, nos van a dar la operación que tenemos que hacer, ¿no? Nos pueden dar A más B menos C menos D o alguna mezcla con lo que es más y menos, y nosotros tenemos que hacer simplemente lo que hemos hecho acá, ¿ya? Si es de manera gráfica. De manera analítica lo vamos a ver el jueves. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Disculpe, tengo una pregunta. Dígame, dígame. ¿Todos los vectores que nos dan son positivos? O sea, el A, el B y el C que está mirando hacia abajo, técnicamente igual es positivo. Cuando nosotros le damos la vuelta ahí recién cambia. Eh, como le decía a su compañera que me ha consultado del vector negativo, los datos nos pueden dar positivos o negativos, ¿ya? Ejemplo, si nos dicen, ¿no? Este vector que tenemos acá, perdón, si este vector que tenemos acá no es A, sino es menos A, ¿ya? Eso nos dice tal vez la pregunta o el ejercicio. Entonces, miren, aquí ya nos ha dado el negativo, pero aquí necesito el positivo. Entonces, yo tendría que dar la vuelta 180 grados, ¿no? Dibujar el mismo vector, pero con sentido hacia abajo. Ese ya sería mi vector A positivo, ¿ya? No siempre nos van a dar vectores positivos, nos pueden dar vectores negativos, ¿ya? Entonces nosotros, si nos dan negativo y queremos positivo, tenemos que invertirlo, ¿no ve? Como estamos haciendo ahorita, nos han dado positivo, pero queremos negativo, lo estamos invirtiendo. Caso contrario también, ¿no? Si nos dan negativo y queremos positivo, tenemos que invertir, ¿ya? No siempre nos van a dar positivo, pueden darnos negativo, pero si queremos lo contrario, tenemos que invertir el vector simple. ¿Se comprende? Sí, muchas gracias. Ya, listo, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ya? Tengan un buen día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Te Inge. cuidas. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego. Muchas gracias.